Me presento, mi nombre es Felipe Velázquez. El nombre de esta charla es Supervelocidad de los servicios web con gRPC. ¿Sí? Antes se llamaba Nitro a tu servicio web con gRPC, pero todos pensaban que Nitro era como una herramienta, así como andábamos de Volt, KMS, y todos decían, oh, Nitro, qué bacán, ¿dónde lo descargo? Nitro es lo que tienen los autos para que anden más rápido. Entonces, supervelocidad de tu servicio web. Ahora, vamos a ver cómo. ¿Sí? Nuevamente me presento, mi nombre es Felipe Velázquez, trabajo acá en Global. Estoy trabajando particularmente para Latam Airlines. Y ahí está mi Twitter, por si que a alguien le interesa mandarme información, documentación para probar cosas nuevas, bienvenida sea. Y un canal de YouTube que estoy probando subir cosas acerca de Google Cloud. Mientras que las voy aprendiendo, las voy subiendo. No son de alto nivel, pero después me permite repasar y si a alguien le sirve, fantástico. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta charla? Evaluar la forma en la que estamos haciendo nuestros servicios web. Levanten la mano quien hoy día trabaja en desarrollo de servicios web, aplicaciones web o consume algún servicio web de terceros. ¿Quién? Fantástico, casi todos. Vamos a elevar un poquito el nivel de la charla. ¿Vale? Hoy día trabajamos con esto. ¿Sí? Antes trabajábamos con, no sé, SOAP o antes de Socket, qué sé yo, hace como 400 años. ¿Sí? Pero hoy día trabajamos con JSON, ¿sí? JavaScript Object Notation, REST, ¿sí? Que es la forma... los verbos con los que nos comunicamos con nuestro servicio y el protocolo de transporte de HTTP 1.1. ¿Sí? Pero hoy día tenemos un gran problema con eso. ¿Por qué? Porque la forma en la que trabajan, o la que estamos hoy día trabajando con nuestro servicio web, no es óptima. Uno diría, oye, pero recién nos estamos saliendo de SOA, XML y un montón de cuestiones, estaban pasando todos los servicios a REST y me decís que esto no sirve. Sí, hay una forma más óptima de comunicar nuestros servicios web, ganar velocidad, ahorrar en la forma en la que se consume nuestra infraestructura, ahorrar en CPU, ahorrar en memoria. Y ahora vamos a entender por qué. Primero, lo primero más importante que tenemos que entender es que las máquinas hablan en binario. Las máquinas no hablan en JSON, no hablan en texto plano, no hablan en texto entendible por ser humano. Las máquinas hablan en binario. ¿Sí? Y sí, si yo me pusiera ahora a dar la charla en inglés, muchos tal vez me podrían entender, pero tendrían que estar haciendo cierta traducción en su cabeza para entender algunos conceptos, cosas que no son nativas de nuestro lenguaje y que son parte de otro idioma. ¿Sí? ¿Por qué obligamos nosotros entonces a que las máquinas hablen algo que no es su idioma natural, que es el binario? Otra cosa que tenemos que tener presente es que al trabajar con un lenguaje como el binario, el tamaño de los datos que transportamos es mucho menor. Entonces, ya no trabajaríamos con JSON y podemos mejorar estos dos aspectos. ¿Sí? Al cambiar el elemento que estamos transportando, al ser binario, estamos reduciendo ya el tamaño de lo que estamos transportando. Para eso, hay una organización hoy día que está guiando cómo se hacen las cosas en la nube, que es la Cloud Native Foundation. ¿Alguien la conoce? ¿Quién conoce la Cloud Native Foundation? Bien. Les explico un poquito qué es. ¿Alguien conoce Kubernetes? Bien, Kubernetes. Kubernetes es un desarrollo de Google para hacer el manejo de contenedores, donde están nuestros Docker, ahí ya muchos más conocen, ¿cierto?, qué es lo que es. Pero el primer proyecto que maneja la Google Cloud, la Cloud Native Foundation fue Kubernetes. ¿Qué significa? ¿Qué hacen ellos? Ellos toman herramientas que se consideran como nativas para la nube y les dan un seguimiento, les dan difusión y se aseguran de que esta tecnología tenga una comunidad estable, documentación formal y tenga todos los canales necesarios para considerarse graduada como una aplicación especial y óptima para la nube. ¿Sí? El primer proyecto graduado de la Cloud Native Foundation fue Kubernetes. Si hoy día lo estamos usando, el que no está usando Kubernetes tal vez debería replantear cómo está haciendo sus cosas porque facilita demasiado y asegura el éxito en muchos aspectos. Y hace un par de meses atrás, diría un mes, se graduó Prometheus, ¿sí? Que es la herramienta para monitoreo, que ahora está haciendo las cosas casi tan bien como Kubernetes, ya se graduó en la Cloud Native Foundation, así que están invitados también a empezar a usarla. Pero fíjense acá, en lo que están incubándose en la Cloud Native Foundation. Tenemos OpenTracing, FluentD, que es para logs, ya Google Cloud Platform la está usando dentro de todo su ecosistema, y acá está gRPC. La tecnología de la cual yo les voy a hablar hoy día está a un paso de ser tan madura y tan importante en la nube como Kubernetes. Entonces voy a tratar ahora de en estos 30 minutos explicarles la tecnología que probablemente ustedes usen durante los próximos 5 años
en sus sistemas. Y ahora voy a explicar qué significa gRPC. Hace unos 40 años atrás, nosotros cuando trabajábamos en la comunicación entre sistemas, teníamos algo que se llamaba RPC, que era Remote Procedure Calls, ¿sí? ¿Qué significa esto? Era la forma de llamar a un servicio que estaba en otro lado, lejos de nuestra máquina o lejos de nuestro servidor, como si estuviera de forma local. Es una tecnología, no es nueva. Si acá no se está reinventando la rueda, acá se está optimizando algo. Y normalmente en Internet y en las herramientas que usamos, está existiendo hoy día un renovar de muchas tecnologías, ¿sí? Hace un tiempo cuando hablábamos de la comunicación en tiempo real, cuando veíamos que cosas se actualizaban y había juegos en la red, empezamos a hablar de WebSocket. Y hace como 40 años se programaba con sockets. Es decir, ahora gracias a la forma en la que está desarrollándose la nube, hay cosas que se pueden empezar a reevaluar y que si se les da una vuelta de tuerca, funcionan perfecto, porque ya fueron probadas, ya hay conocimiento y ya se sabe que tiene un buen resultado. Entonces, gRPC, ¿qué es lo que es? Es una nueva implementación de RPC, ¿sí? Guiada por Google, y es un framework open source de alta performance, ¿sí? El primer componente que ya habíamos visto era el tema del binario, pero ya les voy a explicar dónde entra en este modelo. Pero la primera gran innovación que aprovecha gRPC es la salida de HTTP2. ¿Alguien conoce qué es HTTP2? Bien. Hoy día cuando trabajamos en Internet y nos comunicamos entre máquinas, usamos un protocolo, ¿sí? Que es por donde se transporta la información a través de la red. Y tiene una definición, cómo tiene que formar, cómo se van a comunicar los paquetes, quién llama, quién viene, las cabeceras, ¿cierto? El contenido, y un montón de información que define cómo va a ser enviada la información, ¿sí? Hoy día HTTP2 es una revisión sobre el estándar HTTP 1.1, fue liberada en 2015, fue hace relativamente poco, tiene una mucho menor latencia al momento de trabajar. Habíamos dicho que era una extensión, redefine el formato de cómo se transportan las cosas, y aquí viene lo más importante de HTTP2, lo que es la multiplexación, ¿sí? Hoy día cuando nosotros utilizamos una página web y estamos por ejemplo en Google Chrome y necesitamos llamar recursos de un servidor, Google Chrome por ejemplo llama de a 6 recursos por dominio, ¿sí? Entonces lo que nos obligaba a hacer ciertas trampitas cuando hacíamos desarrollo web, que hacíamos un archivo CSS gigante para que llamara al CSS y al mismo tiempo a un JavaScript gigante, ¿sí? Y a una imagen que tenía 400 imágenes adentro, el sprite. Entonces de esa forma aprovechamos esas 6 conexiones para traer muchos archivos a la vez. En cambio HTTP2, al traer la multiplexación, puede traer n cantidad de archivos al mismo tiempo de un mismo dominio. Por lo tanto ya no tenemos que hacer truculencias, sino entre más pequeños los archivos y mayor cantidad de archivos va a ser mucho mejor para nosotros. Y además tiene lo que es streaming en ambos sentidos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo mandar información, no tengo que esperar que un contenido completo se transporte al otro lado para ser utilizado, sino que puedo empezar a enviarlo así como cuando descargamos una peli de Netflix y no tenemos que esperar que se descargue completa para verla, sino que la podemos ver por pedacitos y el cliente Netflix entiende cuántos frames tiene que dibujar en base a lo que va llegando y el audio va llegando también de a poquito. Lo mismo ahora cuando nos conectamos a un servicio y ese servicio nos tiene que responder algo, imagínense 100.000 registros, podría empezar a mandarlos uno por uno. En vez de tener que mandar el paquete completo, nosotros lo podemos empezar a procesar de este lado. ¿Se dan cuenta cómo una tecnología que mejora la forma de la comunicación puede empezar a mejorar la velocidad de cómo se comunican nuestros servicios web? Para que entiendan un poco cómo funciona la multiplexación, aquí tenemos cómo funciona el día HTTP 1.1 cuando pide distintos elementos de un mismo dominio, ¿sí? Va de 6 en 6, entonces tiene que esperar que termine los 6 primeros para empezar a abordar los 6 siguientes. A diferencia de HTTP2 que hace una sola conexión con ese destino y obtiene todo al mismo tiempo. Incluso esto está escalado, o sea, esto acá sería como esto, ¿sí? O cada uno de estos, en el menor de los casos. Acá vamos a un pequeño demo, les voy a mostrar ahora una página que se llama HTTP2 Demo, ¿sí? Si la refrescamos, estos son 200 imágenes chiquititas, ¿sí? 200 microimágenes pedidas desde un mismo dominio, ¿sí? Y vamos a hacer algo interesante para los devs. Esto no es interesante. No, todo. Bien. Y vamos a recargar la página, ¿sí?
Empieza a descargar las 200 imágenes y nos va diciendo cuánto tiempo se demora, ¿sí? Si miramos acá, vamos a ver que él va pidiendo los contenidos, ¿cierto? Y a medida que se van resolviendo, él los recibe. Ahora, cuando nosotros recibimos el HTTP2, él pide todos los elementos al mismo tiempo. Por lo tanto, la carga es mucho menor. Y ahí se entiende cómo podríamos llegar a optimizar ahora la comunicación dentro de nuestros servicios, con nuestros servidores. Y estamos hablando solo de HTTP2, todavía no hablamos del resto de la tecnología. ¿Sí? Volvamos a la charla. Entonces, ya sabemos que podemos usar la capa de transporte, la podemos acelerar al mandar muchas cosas al mismo tiempo o usando streaming en ambos sentidos. Pero ahora, el dato que queremos transportar también lo podemos optimizar. gRPC propone el uso de protobuffer. ¿Qué es el protobuffer? Es un mecanismo extensible para la serialización estructurada de datos, es creado por Google y es agnóstico al lenguaje, ¿cierto? Y también agnóstico a la plataforma. ¿Qué significa estas palabras que salen acá? Y es una forma en la que nosotros vamos a definir nuestro servicio A, cuando se comunique con nuestro servicio B, qué datos vamos a pasar. Vamos a crear como cuando declaramos una clase en el código, nosotros decimos esta clase va a tener un elemento que se llama persona, la persona va a tener un nombre que va a ser de un tipo, va a tener un apellido que va a ser de un tipo, va a ser un número de teléfono que es de otro tipo. ¿Sí? Cuando usamos eso, también lo usamos al momento de definir qué dato va o a enviar o a recibir nuestro servicio, y además nos permite definir los métodos que vamos a utilizar y cuáles de estos como mensajes que declaramos, que son como estas clases que usamos en el código, va a recibir de entrada y cuál va a recibir de salida. Al final les voy a mostrar un ejemplo, un protobuffer para que lo entiendan un poco mejor. Antiguamente, cuando declarábamos servicios en XML, creábamos los XSD y los WSL, ¿sí? Que era la forma de como documentar lo que iba a recibir o lo que iba a entregar nuestro servicio. Y a muchos les gustaba porque generaba como cierta documentación que le podíamos entregar al cliente para que supiera exactamente lo que enviarle a nuestro servicio web, ¿sí? Hoy día, de un lenguaje mucho más sencillo, mucho más pequeño, más comprensible, podemos declarar también con protobuffer. Pero ¿qué ventaja tiene el protobuffer? No solo es la definición. Protobuffer tiene herramientas que se encargan de tomar esta definición y crear un cliente específico para el lenguaje de desarrollo que ustedes estén trabajando. Hoy día soporta alrededor de 10 o 13 lenguajes, ¿sí? Y hace que cuando pase el dato en binario, cuando llegue al otro lado, él no tenga que perder tiempo averiguando qué es lo que viene y tratando de convertirlo a algo que yo le estoy pidiendo que lo convierta. Él sabe que lo que va a venir tiene esta estructura. Por lo tanto, el marshalling, que es la conversión de ese dato en binario a un dato utilizable por su lenguaje, es casi cero. Porque él sabe o espera que lo que estén recibiendo tenga esa estructura, ¿sí? Por lo tanto, podemos traficar binarios sin ningún problema y al otro lado convertirlo en el objeto que esperamos nosotros que sea. Y eso se va a hacer ultra performante, ¿sí? Por lo tanto, si sumamos binario más HTTP2 más streaming en ambos sentidos, podemos ver que gRPC es un protocolo perfecto para poder comunicar nuestros servicios. Este framework es de lenguaje de código abierto y hoy día, como les decía recién, está disponible para alrededor de entre 10 y 13 lenguajes, algunos un poco más maduros que otros y otros con un poquito más de implementación que otros, ¿sí? Lenguaje, uy, qué feo, Python, C++ y Java, no, perdón, C++, Java y Go tienen clientes nativos, ¿sí? Son de los más performantes dentro del gRPC, y sobre estos se extiende para poder interpretar Python, Ruby, C#, Node.js, PHP, ¿sí? Tiene una implementación por encima, por lo tanto pierden un poquito de performance, pero si lo comparamos con REST, HTTP normal y JSON, es mucha la diferencia. Así que no se limiten porque su lenguaje de dominio sea Node, por ejemplo, porque este sea un poco más veloz, porque igual van a tener una ganancia increíble utilizando gRPC para todos estos demás lenguajes. ¿Cómo funciona gRPC? ¿Y de dónde nace? gRPC fue creado por Google y ellos, así como tienen Borg, que es su herramienta gigantesca para manejo de contenedores que derivó en Kubernetes, ellos también al comunicar sus servicios usaban algo que se llama Stable. ¿Qué es Stable? Es la forma de, yo estando parado en un cliente, tengo una representación, un stub, de lo que es mi servidor, mi servicio remoto, ¿sí? Por lo tanto, al tener esta representación de forma local de lo que es mi servidor remoto, yo puedo llamarlo casi como si fuera una clase o como si fuera un método dentro de mi
mismo sistema, dentro del mismo servicio, que es el propósito de RPC. Llamar a algo que está muy lejos como si fuera algo local, ¿sí? Ahora, ya no tenemos que hacer un HTTP request y definir un callback esperando que venga algo en algún formato que yo después tengo que saber cómo va a venir, ¿sí? Ahora es, cliente, por ejemplo, no sé, llamo al servicio de, no sé, de almacenamiento de, qué sé yo, de cuántas cervezas me he tomado, ¿cierto? Y le digo, refrigerador.registra cerveza, y le paso un dato, y es como si fuera un método dentro de mi sistema, porque le paso la cantidad de cervezas que me tomé, y él lo va a guardar. Por dentro él va a hacer una comunicación interna por HTTP2, lo va a transportar en binario, va a ir con una estructura específica al viajar el protocolo buffer, y el otro lado va a hacer exactamente lo mismo. Lo va a tomar desde el binario, lo va a convertir a protocolo buffer, va a pasar a un objeto nativo del lenguaje que haya del otro lado, puede ser de un Ruby on Go, o hacia un Java, o hacia un Python, Python a Python, da lo mismo porque es agnóstico al lenguaje, y de manera muy rápida, utilizando estas dos grandes tecnologías, podemos comunicar estos servicios, y a nivel de desarrollo de código es casi tan fácil como llamar a un método que tengo creado en mi misma aplicación. Como que haya creado una clase más y llame a uno de sus métodos. Esa es la llamada con gRPC. ¿Sí? ¿Por qué o cómo podemos saber que es tan beneficioso? No sé si han escuchado la herramienta PubSub que tiene Google Cloud Platform. Es la herramienta de mensajería o como la cola que tiene Google Cloud para el manejo de mensajes, ¿sí? Para para servicios que son basados en eventos. ¿Sí? Imagínense su WhatsApp, ¿cierto? Ustedes cuando reciben sus mensajes, en realidad esto pasa por algo que yo mandé el mensaje, lo dejo en una cola, en un servicio de mensajería, y habían personas que están escuchando esto y de alguna manera están suscritos a ese mensaje y reciben esa información, ¿cierto? Google, implementando PubSub en su primera versión, ellos lo hicieron con HTTP y JSON. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta que podían implementar gRPC, ellos mejoraron 3 veces la performance de su servicio en cuanto a la cantidad de mensajes que se podían enviar con la misma cantidad de memoria RAM, con la misma cantidad de CPU. Es decir, teniendo la misma infraestructura, la misma cantidad de tiempo, ellos pudieron mandar o manejar el triple de mensajes. Para una empresa que se dedica a vender infraestructura y cobrar por ella y tener un servicio administrado, que esa infraestructura ahora le rinda por 3, es una ganancia gigante, ¿cierto? Y a la vez tuvieron un 11 veces mejor manejo de la performance de la CPU, porque al estar trabajando en binario y saber exactamente lo que van a recibir y tener mucho menos carga al momento de procesar las cosas, porque no tienen que entrar a adivinar, mejoraron 11 veces la performance de su servicio de PubSub. ¿Sí? Por lo tanto, la ganancia es mucha. Es tan importante y tan grande el avance que se ha hecho con gRPC que empresas como Netflix que estaban desarrollando algo similar con RPC tenían su propia implementación que se llama Ribbon. Aquí está el GitHub. Y si ustedes entran a ese GitHub, en la cabecera dice que el proyecto está abandonado porque se migraron a gRPC. ¿Sí? Es decir, empresas como Netflix se dan cuenta del beneficio de usar estas dos tecnologías más esta herramienta para poder optimizar el uso de sus servicios. Entonces ahora, ¿cómo hacemos o cómo pueden hacer ustedes para empezar a utilizarlo? Yo particularmente trabajo con Google Cloud, pero como vimos esto de agnóstico, esto también lo pueden implementar dentro de Amazon Web Service, dentro de Azure, como dijo Rey, no usen Azure, porque... Bueno, no usen Azure. Pero dentro de Google Cloud, al ser una herramienta de Google, todo usa gRPC por dentro. Por lo tanto, cuando ustedes hacen, por ejemplo, un proyecto en Node y llaman a una librería con NPM y la están usando, por ejemplo, para conectarse a herramientas como, por ejemplo, el Datastore, esa comunicación, aunque ustedes no lo sepan, ya se está haciendo en gRPC. Hay herramientas como, por ejemplo, Bigtable, que es la herramienta para IoT o para ingesta masiva, ingesta gigantesca de datos de Google Cloud. Estamos hablando de teras o petabytes por segundo, ¿sí? Bigtable solamente tiene implementación por gRPC. Ustedes no la pueden implementar con HTTP más JSON, solo gRPC, ¿sí? Es full compatible con Kubernetes cuando ustedes analizan un deployment.yaml de un proyecto en gRPC. Kubernetes les da la posibilidad de declarar cuál va a ser el puerto HTTP2 con el que va a trabajar, y además, cuando declaran un Google Cloud Endpoint dentro de su Kubernetes, también le pueden decir que este sea full compatible con gRPC. Y aquí es donde yo creo que está
la piedra angular de por qué no decirle que no a una herramienta tan nueva como esta y por qué no ser tan conservador y decir, bueno, es que tengo algunos clientes que siguen usando redes, entonces si les propongo esta tecnología no van a querer. No van a querer consumir mis servicios gRPC y ellos tener que migrarse. Bueno, Google Cloud Endpoints hizo una extensión del protocol buffer y les permite a ustedes decir, cuando declaran un método en el proto buffer, les permite decir qué método, get o post, va a representar ese método que están definiendo, ya se lo voy a mostrar en el código, y qué datos va a recibir de los objetitos o clases que declaramos acá, de estos mensajes, cuál es el que va a recibir y cuál es el que va a devolver. Por lo tanto, lo que hace él es un transcoding, por decirlo así, y puede recibir REST y hacia adentro seguir hablando en gRPC. Por lo tanto, ustedes podrían tener un cliente tranquilamente en gRPC ultra performante conversando con su Kubernetes, pero si tienen un tatita que se quedó en el tiempo, que todavía usa REST más JSON, igual lo van a poder atender sin ningún problema. ¿Qué otra ventaja tiene? Hablamos recién que es como tener una representación de nuestro servicio remoto, pero acá, ¿cierto? En nuestro código. Pero se nos olvida que esto tiene infraestructura por detrás. Y si estuvieron al principio, hablamos que ahora los desarrolladores tenemos que empezar a entender un poco de infraestructura y hablamos de cosas como, por ejemplo, balanceadores de carga. Y cuando hablamos de cosas como Kubernetes, hablamos de réplicas. Es decir, tenemos N servicios replicados pasando por un balanceador de carga, pero igualmente yo acá en mi código es como que si fuera una clase que es parte de mi desarrollo. Toda esa capa de réplicas, balanceadores de carga o N servicios que están corriendo por allá se transforman en simplemente llamar método, o sea, objeto o clase.método y pasar el dato, recibir y responder. ¿Sí? Da lo mismo o él enmascara la cantidad de infraestructura que haya por detrás, la cantidad de réplicas. ¿Sí? Es como si fuera uno a uno, pero es uno a muchos. Bueno, al final les voy a pasar la PPT, si quieren indagar un poco de información, la página directa de gRPC, el proyecto, el demo de HTTP, para que se lo muestren a los demás, y ahí muestren lo bacán que es trabajar con HTTP2. Un test hecho por CCTrix, que es súper interesante sobre HTTP2, cómo hoy día los que trabajan con Spring, ustedes se rayan contra la palabra de Spring, ustedes trabajan con Spring, cómo pueden implementar gRPC con Spring, ¿sí? Los que quieren ahora comunicarse desde la web, hacen los servicios gRPC, hay una implementación para llegar directamente desde el browser, ya no hacer como un Ajax de jQuery o qué sé yo, cualquier cosa, sino directamente gRPC desde el browser, está muy interesante, todavía está en desarrollo, pero está muy interesante, y como Google Cloud Endpoints hoy día permite que desde el browser podamos llegar con gRPC a un servicio, ¿sí? Y finalmente, un artículo de un flaco que se dio el trabajo de esta misma charla que yo estoy dando, elevarlo un poco más de nivel y bajar un poco también en algunos aspectos y hacer ciertas comparativas, evaluar cómo performa Java, cómo performa Node, cómo performan otras herramientas. Aquí lo van a poder revisar también. Bueno, déjenme mostrarle súper cortito un poco cómo sería ver un protocol buffer, cómo sería... Tranquilo. Le pongo por acá. Ahí ven todo, ¿cierto? Me imagino. Ya. ¿Ahí mejoró? Sí. Fantástico. Bien, este es un proyectito que no tiene una mayor utilidad, lo hice como un Configuration Manager. Lo único que hace es llegar a un data store, donde él va a almacenar la configuración de tu aplicación, pero la idea es que en vez de tener que pegarle a esa configuración de tu aplicación como si fuera un servicio, está pegada como garrapata a tu aplicación porque es RPC. Entonces la comunicación es mucho más rápida y no se pierde la performance de decir, oh, tengo que traer las configuraciones de mi aplicación, tengo un cierto tiempo al momento de levantar mi app. ¿Cómo es un protocol buffer? Un protocol buffer básicamente estamos usando la versión 3. Yo le digo, oye, quiero hacer un servicio que es mi config manager y va a tener tres métodos. El primero de tipo RPC, que va a ser un getApplicationConfig, ¿sí? Va a recibir un elemento de tipo application, que tiene un app, un environment y un lang de tipo string, y va a retornar un configuration, que va a ser
Este que dice cuál es la aplicación y un array repetido de parámetros, ¿sí? Que está por acá, ¿sí? Que tiene un ID, una aplicación, un environment, un key y un value. Y además, yo le digo, oye, opcionalmente quiero que uses esta extensión que hizo Google y le digas que esto va a ser un método get y cuando llamen a application/config también retornes o también respondas a este mismo método, ¿sí? Por lo tanto, no nos limitamos a usar solo gRPC y comunicarnos con clientes gRPC, sino también un cliente REST podría llegar a consumirnos sin ningún problema. Set application param para crear un parámetro, recibo un new param que va a tener un objeto de tipo param, ¿cierto? Y retorno un response donde le digo al flaco, oye, esto estuvo perfecto, o no, sabéis que tuve un error. Y después le digo, oye, quiero listar las aplicaciones que tengo en mi Configuration Manager por si quiero saber si hay determinada aplicación y en qué ambientes están declarados. Y también soporta get. Y este soporta post. Fíjense que le digo a qué ruta le quiero pegar y en el body, el contenido de ese post, ¿de qué tipo es? Es de tipo param. Es decir, debería tener esta estructura. ¿Sí? Por lo tanto, él no se va a limitar cuando lo traten de consumir desde REST, él va a funcionar. Esto no lo hace gRPC como tal, sino que es Google Cloud Endpoints el que lo hace. ¿Sí? Es una gran ventaja que tenemos por ese lado, no nos limitamos. Entonces, esto es Protocol Buffer, bastante sencillo, autodocumentado, y la ventaja es que cuando nosotros tomemos este código y lo deployemos en nuestro Google Cloud, nos va a generar, en el Cloud Endpoints, nos va a generar automáticamente la documentación de nuestro servicio. Es decir, él va a decir, oye, tú tienes un servicio que se llama gRPC Manager, ¿sí? Tú tienes, a nivel de gRPC, tienes tres métodos. El getApplicationConfig, tiene un success 200 y recibe esto y bueno. Lo tuve mucho rato abierto. La seguridad de Google funciona muy bien, chicos. Se asegura de que ustedes sean ustedes y que no sea otro el que está viendo la definición de su API, que sería algo bastante peligroso. A nivel de gRPC, como decíamos, tenemos los tres métodos que declaramos. Él los comprendió, los generó en la documentación para que lo puedan usar los desarrolladores o quienes consuman nuestro servicio. Ganamos por ese lado, pero a la vez toma la implementación REST y les dice, bueno, tú vas a tener un get de config, va a recibir esto y va a retornar esto. Vamos a tener un list que va a recibir esto y va a retornar esto. Tiene solo un response, no recibe nada, ¿cierto? Y el post es un poquito más interesante, qué es lo que recibe, de qué tipo y qué es lo que responde. Por lo tanto, no tengo más slides. La ganancia que tenemos con esto es mucha. Primero, optimizar la velocidad, sacarle el jugo a nuestra infraestructura, vamos a consumir mucho menos memoria, mucho menos CPU, vamos a poder hacer más trabajo con las mismas lucas invertidas. Segundo, los tiempos se van a reducir por mucho al momento de trabajar, por lo tanto, nuestra performance de cara al cliente, nosotros sabemos que 3 segundos de carga son clientes que a veces se van de nuestro sitio. Por lo tanto, si reducimos esto, podemos aumentar también la conversión de nuestra aplicación, la conversión de nuestro emprendimiento o de nuestra empresa, ¿sí? Y además, ganamos en estandarización, tenemos mejor documentación, porque para poder trabajar necesitamos declarar qué es lo que se va a enviar y automáticamente sacamos la documentación, ¿sí? Y la implementación es muy sencilla. Es como llamar a una clase que está dentro de mi código y como si fuera un método que está dentro de mi código. Así que les invito a que lo investiguen. Probablemente, como ya Google está implementando todos sus productos, en un poco tiempo más se gradúe de la Cloud Native Foundation y ya no sea algo nuevo, sino que lo trabajemos todos los días y ahí se van a acordar de mí y decir, este flaco no tenía ni idea, porque ustedes van a ser unos expertos en gRPC. Eso, chicos, espero que les haya gustado. Tengo 5 minutos de preguntas si tienen para Felipe y luego tenemos algunas cositas que nos quedaron que si nos ayudan a terminar con la bebida que queda y los snacks, sin problema. Buenísimo. ¿Preguntas? Tú. Cuando mostraste la definición de las clases, no sé, del objeto, ¿Sí? tenía como un número entre, ¿eso representa el orden en que llega? Lo averigüé. No necesariamente, a ver, enumera los elementos, pero no necesariamente significa el orden, porque se lo mandaba como en un JSON en otro orden, y lo toma el cliente y lo vuelve a reordenar. Seguramente sirve de forma interna, ¿sí? Porque el que toma de acá y lo manda hacia acá es un cliente autogenerado por la herramienta de ProtoBuffer,
y te escupe un cliente nativo en Java y un cliente nativo en Node, por ejemplo. Entonces, ese clientito lo toma y se lo manda en ese orden. Es él el que lo pone en esa posición, ¿sí? Nosotros no, si nosotros creamos un objeto en Node y se lo pasamos a la llamada y le pusimos primero un atributo y después otro, el cliente interno que él creó es el que lo va a ordenar en base a esos elementos, ¿sí? No significan tamaño, no significa nada, sino que facilita el hecho de que los clientes lo mandan en determinado orden para él hacer la conversión mucho más rápido. Entonces tenemos el tipo del dato, el nombre del dato y la posición. ¿Qué más rápido? Otra pregunta. Por favor. Tengo dos cositas. ¿Tú sabes si esto se puede usar en Amazon? Sí, porque es agnóstico a la plataforma. De hecho, yo cuando desarrollé este ejemplo lo corrí en mi máquina local. ¿Sí? Tú puedes comunicar incluso desde tu máquina local con Amazon o con Google Cloud o con cualquier plataforma, porque esto es código, ¿sí? El tema de que soporte REST lo soporta el Cloud Endpoints. Tendríamos que revisar si el API Manager que tenga Google Cloud o de alguna manera él puede soportar tener esta transpilación, por decirlo así, a REST, ¿sí? La otra pregunta es, ¿qué sabes tú si se parece mucho a Apache Archive? Que es más antiguo que este, ¿cómo se llama? ¿De dónde nace la idea de hacer otro RPC? Yo me imagino que la famosa Civil War que hay entre estas compañías de la nube hizo que Google, si ya la estaba usando de forma interna, dijo, viene Apache Hive por acá, saquémosla nosotros y masifiquémosla, sumémosla a todas nuestras herramientas y creamos automáticamente una gran comunidad. Y empezó a madurar y hoy día se está usando de forma masiva. Pero me imagino que ahí vienen, así como Andrés presentó que en casi todas las plataformas creo que tenemos las mismas herramientas, o sea, casi todos tienden a resolver, incluso Netflix estaba implementando lo suyo porque entienden el beneficio. Ahora, salió alguien que lo maduró mejor o que lo resolvió mejor, y bueno, apoyémoslo a él, en vez de gastar tiempo nosotros, pongámosle pila a este proyecto. Esto puede ser usado con Socket.io como para hacer que los datos sean aún más rápidos bueno, la transferencia. Es otro protocolo de comunicación, ¿sí? Con Socket podrías llegar a ahorrarte la parte web, por ejemplo, porque hoy día la parte web no está bien resuelta, entonces tal vez con Socket podrías comunicarte con tu servicio y ahora, entre servicios, comunicarte con gRPC, que sería mucho menor el tiempo que vas a utilizar, ¿sí? O los protocolos, básicamente, ¿sí? Pero en cierto sentido viene a reemplazar un poco a Socket. Última pregunta. Si yo quisiera implementar como seguridad con SSL o algo así, ¿también se puede? Sí, de hecho, HTTP2, si no lo trabajáis con SSL, hay que ponerle exclusiones para que trabaje. De hecho, como que te pide que por defecto sea SSL, ¿sí? De hecho, cuando tú creas el código y queréis trabajarlo abajo y no crearlo certificado y toda la cuestión, como que tenéis que declararle que el método es no seguro. Así como ponerlo ahí, que queréis trabajar de forma no segura dentro de tu código, porque si no, no va a levantar, no va a funcionar.